Hola, gente querida, ¿cómo andan? Aquí de nuevo, Gauchito Cat, para hacerles pasar 15 minutos de entretenimiento y explicarles las aventuras de esta segunda viaje con turistas por el África. Y bueno, nos quedamos en que el guía, uno de los guías, o sea, yo, perdí el pasaporte en medio del desierto, pero que haciendo marcha para atrás y retrocediendo sobre unos 60 kilómetros, 50 kilómetros, siguiendo mis propias roderas, encontré de nuevo el pasaporte. Si no vieron el vídeo anterior, mírenlo porque hay la foto en la que está el momento de recoger el pasaporte y yo en el centro dándole un beso al pasaporte, porque la cuestión es que era una cuestión difícil y problemática que hubiera podido tener con la policía, con todo. Bueno, gracias a Dios encontramos el pasaporte. En el último capítulo, cuando hablamos, también dijimos que habíamos pasado la noche encima de la duna, que es la duna más alta de todo el Sáhara. Está en Taguit, donde ahí es un Taguit, es un oasis en medio del Erg occidental y es tipo los oasis de las películas, pero grande, es extenso. Y ahí pasa un riachuelo que nace de unas fuentes, ¿no? Y que pasa durante unos 10 o 15 kilómetros en superficie y después se vuelve a meter bajo la tierra, ¿no? Y la gente tiene cultivos ahí que de la propia fuente tienen canalizaciones y pozos de agua que van sacando el agua y van regando pues las plantaciones que tienen de verduras y de frutales y demás. Porque realmente el desierto hace mucho calor, pero el problema no es el calor, el problema es el agua. Si hay agua, hay vida, independientemente haga calor o no. Bueno, total que en una de estas canalizaciones el agua entra en una piscina de medidas olímpicas, ¿no? Pero no está tratada, pero que se va regenerando constantemente porque entra el agua por el riachuelo, entra en la piscina, llena la piscina y sale por otro lado de la piscina que vuelve a seguir su camino. Y entonces el día antes de irnos de Taguit, ¿no? Y después de dormir en la duna, nos pasamos todo el día ahí en la piscina, disfrutando del frescor de los árboles y el frescor del agua. Agua de manantial fría de verdad que estaba. Y pasamos todo el día ahí. Después fuimos a comer a un sitio de comida rápida. Hace gracia porque el restaurante ponía fast food. y fuimos a comer ahí y después ya emprendimos la ruta y llegamos a Regan, a las entradas del Taneruf, al día siguiente por la mañana. Bueno, total que allí acampamos y entonces pasado lo del pasaporte a la noche siguiente y demás. Seguimos viaje por el Taneruf, ¿no? Y fuimos haciendo los kilómetros y en el kilómetro 200 hay un puesto regentado por un argelino emprendedor, bueno, en eso de los 80, ahora ya no sé cómo estará, a lo mejor han fabricado ahí una estación de servicio, pero había como una especie de cabaña con unos túneles así como hechos de metal o algo así que para refugiarte del sol y había agua, ¿no? Y gasolina. Y gasolina no necesitábamos porque llevábamos los depósitos de los Land Rovers llenos hasta los topes que habíamos llenado en Argelia y entonces, pues nada, pasamos ahí, encuentras de pasar la mañana, pasarla debajo de un coche, ¿no? Desguarecidos con las lonas del sol, las pasamos ahí,
¿no? Y nos íbamos mojando con una manguera que había por ahí, que también había agua, y con eso, o sea, hay un pozo de agua que se extrae por bomba, ¿no? Y entonces te puedes bañar y así, con eso, pues más o menos pasamos el día. Y al día siguiente seguimos ruta, ¿no? Y toda la ruta fue por el Tenerife, fue bien. No encontramos ningún problema con las balizas, estaban todas las balizas bien señalizadas. De noche se conducía fantástico. Y entramos ya en la frontera que separa Argelia y el desierto del Sáhara con el Sahel y Mali, el país de Mali. Entonces, bueno, cuando llegamos ahí, que llegamos en la expedición de los dos coches, bueno, paramos ahí en la caseta, porque la parte fronteriza del Tenerife, o sea, de Argelia con Mali, la frontera se llama Bors Mokhtar. Suena así como la estrella de la muerte, ¿no? O algo así, Bors Mokhtar. Total que salió el teniente del puesto de fronterizo, nos pidió los pasaportes, entregamos todos los pasaportes juntos y él se los llevó dentro a la oficina a pasearlos. Nosotros, mientras tanto, pues estábamos ahí, preparamos la comida porque era la hora de comer, comimos ahí, y después de comer vino el teniente y nos dijo, mire, está todo correcto, pero hay 2 pasaportes de 2 personas que no pueden pasar. ¿Cómo que no pueden pasar? No, el pasaporte está caducado. ¿Cómo que el pasaporte está caducado? Si venimos de España, hemos pasado la frontera marroquí, la argelina de entrada, nadie nos ha dicho nada. No, esto está caducado, efectivamente. Los pasaportes estaban caducados de 2 turistas, que era un chico y una chica, que eran matrimonio, y ambos dos llevaban el pasaporte caducado. ¿Y cómo viaja esa gente con el pasaporte caducado? No, lo sabían que estaba caducado, pero probaron suerte. Pero si vamos a pasar 5 o 6 fronteras, entre la de Mali y la de Argelia. La de Argelia la tienes que pasar 2 veces, la de Marruecos 2 veces, la de Mali 2 veces. Joder, no me digas que vas a ir con un pasaporte caducado, eso no solo puede, no le entra a la cabeza de nadie, ¿no? Pues sí, efectivamente, estaba caducado el pasaporte. Total que el Vicens sacó las botellas de whisky, aquellas que llevábamos, os acordáis que os expliqué en el anterior capítulo lo del whisky, ¿no? Pues y trató de regalarles el whisky a los aduaneros, tal cual, se quedaron con el whisky, pero no pasaron esos 2. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esos 2? Pues se tuvieron que quedar ahí a esperar que pasara un camión del ejército que venía a la semana siguiente, ir con el camión de vuelta hacia atrás a la Embajada de España en Argelia y ahí tramitar un pase provisional para poder salir de Marruecos y llegar a España. O sea que se quedaron sin viajar. Se acabó el viaje para ellos 2. Fue brutal. Y nosotros nos pasamos ahí tratando de convencer a los aduaneros 2 días. Y no hubo manera, ¿eh? No hubo manera. El tipo incluso el teniente llamó a la central en Argelia y le dijeron que nada, ni que con el whisky, ni sin whisky, sin nada, que no podían salir del país, que se tenían que volver a Argelia a tramitar el pase para salir de Argelia y después irse a España. No para irse a otro país, no, a España, para renovar el pasaporte y si después querían volver, pero bueno, imagínate, nosotros para cuando volvían ya habíamos acabado el viaje. Total que eso fue lo que aconteció y así estuvo y fue dramático porque esa gente se quedó bastante chocada por el hecho de que estaban en medio del desierto Bors Mokhtar, fijaros que es el Tenerife, y en medio del Tenerife
2 casetas, que eso es la frontera. Y dice, ¿y la hubieras podido esquivar y salir por otro lado? Sí, claro, lo hubiera podido hacer. Pero cuando entras en Mali, te hubieran dicho, ¿y el sello de salida de Argelia, dónde está? Oiga, no pueden entrar ustedes si no tienen un sello de salida, ¿comprendes? O sea que era problemático, saltarse la frontera. Además, si te ven que te saltas la frontera o te encuentran que saltas la frontera, te puedo asegurar que no sé si vieron ustedes una película que se llamaba Bueno, después lo digo, porque no esto, pero bueno, el tren de medianoche me parece que era, o algo así. Y pasaba en Turquía un tipo que lo agarran por traficar con marihuana, ¿no? Y se pasa media vida en la cárcel en Turquía, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo tenía esa imagen en la cabeza, o sea que nadie quería arriesgarse a pasar un tiempo detenido en la cárcel en Argelia por pasarse una frontera, ¿no? Total que, bueno, lo dejamos correr, eso no sucedió y seguimos viaje. Ellos dos se quedaron ahí, después nos contaron que al cabo de una semana se quedaron con una tienda de campaña, que les dejamos nosotros, una tienda de campaña, se quedaron ahí, pasaron la semana ahí, no sé cómo la pasaron, aburridísimos, destrozados, bueno. Y bueno, tampoco había ni una sombra, ni árboles, ni nada, pues montar era 2 casetas en medio del desierto. Una de las casetas me parece que era un bar, que se podía pasar en el bar, podías estar más o menos guarecido, ¿no? Pero así y todo, vino el camión, a cabo de una semana, los llevó a Argelia, fueron a la embajada, cogieron el billete de vuelta y nada, se fueron a España y ahí se les acabó el viaje. Bueno, nosotros seguimos el viaje, pasamos la frontera y entramos en Gao, que es la primera ciudad que hay en Mali. Para entrar en Gao tienes que cruzar el río Níger, el famoso río Níger, que yo quería hacer con una zodia que me ha quedado en el tintero pendiente toda mi vida. En la próxima reencarnación lo haré. Y entonces, para subir al barco, bueno, al catamarán que te lleva de un lado al otro del Níger, porque piensa que el Níger es un río ancho, o sea, y profundo, no es un río así. Pues tuvimos que entrar en meternos en el barco. Pero como el barco no tiene un puerto, por decirlo de una manera, que aparca y tú metes el coche, no, tienes que meterlo desde la orilla. El río bajaba, porque había sequía, el río bajaba muy seco, ¿no? Y entonces no se podía pasar, no se podía vadear con los coches sin el remolcador, eso es seguro, porque por seco que esté, la profundidad puede ser de 50 metros en la parte profunda del río, y tuvimos que pasar, el barco tampoco se podía acercar hasta la orilla, porque si no embarrancaba y tuvimos que subirnos al barco, ¿no? Pasándome un tracho de río, ¿no? Con el agua que llegaba a la puerta del coche, ¿no? Y entraba o sea, yo tenía los pies en remojo, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y ahí pasamos y entramos en Gao. Y después de Gao, pues os explicaré en el próximo capítulo la historia de Gao, que no es, que está bien, porque es muy bonito, es una ciudad muy linda de ver. Tiene una de las mezquitas de arte sudanés más bonitas de todo el Islam, y os enseñaré fotos y demás. Y después pasará que iremos hacia el sur, hacia Mopti, pero antes de pasar por Mopti pasaremos y cruzaremos el valle de Launi. No, el valle de... Bueno, pues os lo digo en el próximo capítulo, pero es un valle en el que
no puedes cruzarlo si está lloviendo o hay lluvia, porque se vuelve un lago enorme de unos 100 kilómetros de ancho. Un lago pequeño, o sea, un lago poco profundo, pero lleno de barro. O sea, es un lodazal de 100 kilómetros. O sea, que no te coja la lluvia en medio. Si te coge, bueno, lo que te pasará es que te vas a tener que quedar ahí una semana hasta que se seque. Y después pedir ayuda para que te vengan a rescatar y sacarte el coche del barro. Pero bueno, eso ya es otro capítulo. Os lo explicaré el próximo día. Después os tengo que explicar una cosa y os tengo que presentar a un nuevo personaje de la familia que ha venido a habitar con nosotros. Bueno, pues la presentación es la siguiente. Es una chica que se llama Ava y está aquí. Miren. Esta es Ava, nuevo integrante de la familia. La vi en una página web, en una protectora de animales de Cádiz, y cuando vi a esta, le vi la mirada que tenía la Kenia, que era mi hija anterior. Esta se llama Ava y es una perrita que es una mezcla entre bodeguero y labrador. Aunque parezca que no, es así. Y bueno, solo les quería presentar a este nuevo integrante familiar para que vean lo guapa que es y lo linda que es. Chicos, muchas gracias por todo, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.